Los temidos esquemas eléctricos. Verás que cuando le pilles el tranquillo ya te da hasta gustito. ¿Qué es esto? ¿Esto es masa? ¿Esto es positivo? ¿Esto es una señal? ¿Esto qué es? Porque cada centralita lo que va a hacer es meter en algún punto de algún pin en concreto. Eso es ley fundamental. Si tienes algún problema en los voltajes de referencia, ninguno de estos sensores y actuadores te va a funcionar. Casualmente es el pin que controla el inyector número 1. Tiene el 15 este, que esto lo que significa que es positivo bajo contacto, como vimos antes. Esto es la mariposa de tu coche. Pues vamos a ver cómo funciona basándonos única y exclusivamente en la información que nos da el esquema eléctrico, que es otra señal. Y ahora te cuento el porqué de tener dos señales. Este motor recibe un positivo por aquí y está conectado en serie con este motor de aquí. Siguiendo únicamente cables, y da igual cuántas veces se bifurque, lo que tienes que hacer es seguir. Te garantizo que después de este vídeo vas a saber leer esquemas eléctricos. Petrohead, bienvenido a la segunda parte de los vídeos relacionados con la lectura de esquemas eléctricos en automoción. En la primera parte ya estuvimos viendo desde lo más básico, basiquísimo, hasta una serie de simbologías, nomenclaturas, esquemas eléctricos de circuitos sencillos y demás, pero en esta segunda parte vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a centrarnos en esquemas eléctricos centrados en centralitas de motor, pues ver qué características así más peculiares tiene, qué es eso de los voltajes de referencia, por qué hay algunos sensores y algunos actuadores que emiten o reciben dos señales, etcétera, etcétera. Y al final también veremos un ejemplo de un esquema eléctrico que, en mi opinión, es de lo más complicado que vas a encontrar en un coche, y si entiendes ese esquema eléctrico vas a poder entender casi cualquiera. Además, como hice en la primera parte, te voy a hacer una proposición que puede que te interese para seguir ahondando un poquito más en todo esto del tema de los esquemas eléctricos y poder solucionar tus dudas. Así que nada, vamos a por la segunda parte, que esto se va a poner interesante. Pues llegados a este punto, ya que hemos visto varios ejemplos de varios fabricantes de temas más o menos básicos de los esquemas eléctricos, vamos a meternos ya más en tema de electrónica y los esquemas eléctricos de, por ejemplo, las centralitas de motor, que eso es de lo que generalmente se suele tener más miedo, todo lo que tenga que ver con electrónica de control, en este caso de motor, ya sea diésel o gasolina, en esencia lo mismo, y vamos a ver ciertas particularidades de esquemas eléctricos que tengan que ver con centralitas. Pondré el ejemplo de las centralitas del motor, pero esto puede aplicar también a módulos de carrocería, módulos de airbag, de control de estabilidad, de frenos, lo que sea. Vamos a ver qué particularidades hay. Te pondré la mayor cantidad de ejemplos posibles. Esto de aquí es el motor RFS de 170 caballos de uno de los proyectos que hicimos de Swap, en el que cogimos este motor que provenía supuestamente y de forma original de un 306 GTI, después resultó que era de un Sara VTS, pero todo esto lo queríamos meter en un 205 y hacer este swap, pasar de un motor de 50 caballos, un 1100 de carburación, a este que es un 2.0 de inyección multipunto gasolina. Claro, cuando tú te enfrentas a esto, cuando ves que el cableado está bastante deshecho, pues al final, ¿qué es lo que tienes que hacer? Como tampoco sabíamos exactamente de qué coche venía todo esto, pues ¿qué hicimos? Coger todo el cableado del motor, esto es la conexión a la centralita del motor, y al final, a base de polímetro, esquemas eléctricos de varios modelos distintos e ir tomando apuntes, al final conseguimos reparar toda esta instalación del motor y tener claro de dónde y hacia dónde iba cada cable y qué función tenía cada uno. Claro, para hacer eso, si te dan este cableado así directamente, lo que necesitas es un esquema eléctrico y saber qué es lo que te dice el fabricante que hay en cada uno de estos cables, conectores y demás. Entonces, vamos a poner una serie de ejemplos, no de este en concreto, porque de este proyecto en su parte eléctrica tienes todos los vídeos ahí arriba, ahí abajo, el Peugeot 205 RFS, y la parte eléctrica le dedicamos mogollón de capítulos. Entonces vamos a tomar ejemplos de otros fabricantes para ver desde lo más básico cómo te indican los esquemas eléctricos para centralitas de motor. Vas a tomar como ejemplo un esquema eléctrico de la Chevrolet que has visto antes, porque ahí se ve bastante claro, entonces prefiero empezar viendo un esquema eléctrico en el que se vea bastante claro y poderte explicar ciertas particularidades de lo que vamos a ver, centrándonos en sensores y actuadores del motor, y después lo iremos complicando un poco. Entonces, lo que tenemos aquí es un esquema eléctrico, que si vamos a la primera página, aquí este fabricante lo que te dice es que vamos a centrarnos el modelo con el motor 3.4 de gasolina, es un V6, que afecta a los BIN F, que será una variante modelo o lo que sea, y que nos vamos a centrar en lo que es el control de gestión del motor.
Por esto mismo, por este tipo de cosas, es por lo que te comenté que hay que tener muy claro que el esquema eléctrico que vas a utilizar en ese momento aplica a tu coche, modelo, año modelo y demás. ¿Vale? Entonces, siempre que cojas un esquema eléctrico, asegúrate de que estás viendo el correcto para el que tú vas a usar. Entonces vamos a centrarnos en el esquema eléctrico de la centralita del motor, de este motor en concreto, y vamos a empezar con ejemplos más concretos para que veas ejemplos de varios sensores y actuadores, y aunque iré dando pinceladas de cómo funciona cada uno de ellos, sí que a lo largo de los próximos capítulos iremos haciendo más hincapié en el funcionamiento concreto de cada uno de estos sensores y actuadores, como por ejemplo los inyectores, pero temas como el funcionamiento de inyectores, el sensor de picado, el CKP, todo esto. Tienes ya mucha información en los vídeos que hicimos sobre la centralita del motor, de cómo hacer una centralita de motor programable desde cero, desde la lista de componentes hasta la programación, las pruebas y demás, que eso fue una serie de vídeos que hizo Pauleras, que es canela en rama, se aprende que te cagas, te lo digo en serio. Entonces si te interesa también, te lo dejaré por ahí arriba y ahí abajo. Ahí podrás ver muchos de los funcionamientos de cada uno de estos sensores, actuadores y demás. Pero nosotros por ahora vamos a centrarnos en lo básico. Vamos a centrarnos en cómo funcionan los inyectores y cómo te hace este fabricante en concreto para mostrarte la información de cómo funcionan estos inyectores. Entonces, vamos a ver cosas básicas. Si te fijas aquí en esta parte del esquema, es a diferencia de lo que hemos visto antes, aquí tienes algo que es discontinuo, como te estás fijando aquí, tiene líneas punteadas discontinuas, que resulta que es el Engine Control Module, ECM, hay otros fabricantes que lo llaman PCM, otros centralitas de motor, lo que sea. El caso es que esto es la centralita del motor, pero no es toda la centralita del motor. Porque como vimos al principio del vídeo, todo componente que te lo pinten de forma punteada significa que eso te está mostrando una parte de todo el componente entero. Entonces sabemos que esta centralita del motor no te la está mostrando toda aquí. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver esquemas con centralitas y demás. Hay temas importantes como por ejemplo, aquí en este fabricante han tenido a bien en cada uno de los pines, estos serían cada uno de los pines de la centralita del motor y a qué función corresponde, y como puedes ver no todos están cubiertos. Entonces sabemos que esto en algún momento no tienen uso o realmente continúen en algún otro lado. Eso lo veremos ahora. Pero temas importantes es que te están dando las funciones, o por lo menos una descriptiva general de funciones que implican cada uno de estos pines de las centralitas de motor, en este caso. Claro, es una descriptiva sencilla en la que, por ejemplo, aquí estás viendo que aquí te dice Fuel ING2 CTRL. Pues al final esto significa el Fuel Injector número 2, el control. Pero claro, ¿qué es esto? ¿Esto es masa? ¿Esto es positivo? ¿Esto es una señal? ¿Esto qué es? Esto por ahora no lo sabemos. Un fabricante generalmente te puede dar el esquema eléctrico así, es decir, para ver qué componentes y dónde se conectan y demás, pero lo que son las señales de, por ejemplo, lo tomamos el sensor CKP, que para entendernos es el sensor de posición del cigüeñal, de giro. Tú puede ser que conozcas ya que ese tipo de señales, de sensores, tienen señales cuadradas y que llega un punto en el que si detecta un diente perdido, pues sabe que aquí, pues al final tiene que hacer una inyección o lo que sea. Ahí tenemos más detalles en varios vídeos de la centralita de motor y otros, incluso en la página web, pero a lo que iba es que tú no puedes saber aquí en este tipo de esquemas cómo es la forma de la señal de estos sensores o actuadores, porque realmente si siguiésemos todo esto, como veremos después en un ejemplo, si tomamos el ejemplo de este cable de aquí, a ver a dónde va, tienes este y después tienes este. Y si nos fijamos en lo que dice en la centralita en este esquema eléctrico, aquí te dice pues que esto puede ser una señal y una referencia baja, pone aquí. Pero claro, esto aquí en ningún sitio te dice que el sensor este tendrá una señal cuadrada que haga lo que sea. Entonces, los esquemas eléctricos están bien para saber cuáles son los pines, a qué van conectados, si hay conectores intermedios y demás, pero no te dice cómo debería ser esa señal, ni ese voltaje, ni nada más. Entonces, ten claro que este tipo de esquemas no te dan toda la información posible, pero sí una muy valiosa, que es de dónde y a dónde va conectado, qué conectores intermedios hay y demás. Después tendrías que investigar en una parte más profunda del manual de taller para sacar más información concreta de cómo funcionan cada uno de estos sensores y actuadores. Entonces, nosotros vamos a centrar por ahora en el esquema eléctrico. Y ya te digo, en próximos vídeos o en vídeos anteriores tienes más información y tendrás más información de cómo funciona cada uno de estos. Petrohead, antes de continuar con el vídeo, quiero contarte algo que creo que te puede interesar. Como leemos todos tus comentarios, sabemos que muchos de vosotros sois o profesionales que ya os dedicáis al mundo del motor, o aficionados, o estudiantes, otros Petrohead que quieren llegar a ser estudiantes, e incluso hay otros que se plantean el cómo dedicarse a la parte técnica del mundo del motor. Por eso quiero contarte hoy más información sobre el patrocinador de este vídeo, que es MasterD. MasterD es una empresa de formación especializada en muchos sectores, pero concretamente tiene unos cursos de formación, tanto de mecánico de coches, electromecánico y de vehículos eléctricos e híbridos, que son auténtica canela en rama. No te contaría todo esto si no lo hubiese probado de primera mano.
He estado hablando con los profesores, con el equipo de formación, los responsables, he estado formándome en su plataforma online y te puedo decir que es formación de calidad. Además, y como te podrás imaginar, yo teniendo mi trabajo normal y dedicándome a esto, el tiempo que tengo disponible es tirando a cero. Entonces he podido hacer toda esta formación adaptándola a mis necesidades, cuando yo quería y desde donde yo quería. Porque además la modalidad de formación que tienen es tanto online, como hacemos nosotros aquí en el canal, como presencial en sus centros de formación y en prácticas de empresas muy conocidas del sector del motor. Y además, como los objetivos particulares de cada uno en cuanto a la formación no tienen por qué ser los mismos, dentro de Master D tendrás una serie de equipos de asesores que te podrán ir guiando sobre cuál es tu camino que quieres seguir, si dedicarte profesionalmente o no al mundo del motor, si llegar a conseguir tal título o tal otro, para que puedas conseguir de la manera más rápida y eficaz posible lo que tú quieres conseguir. Te estoy contando todo esto porque sé que esto es formación de calidad, que el equipo de formación es bueno, que la filosofía de Master D está alineada con lo que hacemos nosotros y que para tu futuro profesional, si tú lo decides, puede ser muy bueno. Como dato te comento que tienen miles de alumnos y debido a su plan de formación, el 95% de todos esos alumnos consiguen los objetivos que se propusieron al principio del curso. Por todo ello, Master D, el patrocinador de este vídeo, ha sido galardonado con el mejor programa educativo para la inserción laboral. Y eso es canela en rama. Por todo lo que te he contado, esto que estamos recomendando, los servicios y formación de Master D, sabemos que es bueno y sabemos que si te interesa puede ser también bueno para ti. Por todo ello, abajo te dejaré una serie de links con los cursos de automoción que tienen ellos específicos para que puedas ver más información sobre el curso de mecánico de coches, electromecánica y de vehículos híbridos eléctricos, que está tan de moda en el presente y lo estará en el futuro. Así que nada, Petrohead, gracias por vernos, gracias a Master D por patrocinar este vídeo y si quieres más información, te dejo los links ahí abajo. Vamos a seguir con el vídeo. A ver qué cosas nos dicen por aquí en las centralitas del motor que son interesantes y que son comunes a todos los fabricantes. Si nos fijamos aquí en la parte de la PCM o la ECM, vemos que hay varias cosas que se repiten. Fíjate en este que te pone 5VREF2. ¿Qué dices? 5VREF2, ¿qué coño es eso? Fíjate que aquí se repite 5VREF1, 5VREF1 y 5VREF. Pues esto, todo lo que veas que pone 5VREF, generalmente el fabricante lo que hace es, y lo veremos después en varios ejemplos, lo que hace con una centralita de motor para saber cómo funcionan sensores actuadores y demás. Imagínate que aquí tienes el CKP, como veíamos antes, y este CKP es un sensor que está leyendo una rueda de entrada del motor. Pues este sensor está conectado a la PCM de determinadas maneras. Como hemos visto en ese esquema, pues ese CKP en concreto tiene 3 cables. Pues lo que hace generalmente las centralitas en determinados sensores y actuadores es ella misma siempre mete un voltaje de referencia, que por eso lo llaman VREF, lo puedes encontrar como VREF o voltaje de referencia, y entonces estos valores los encontrarás en mogollón de sensores y actuadores porque cada centralita lo que va a hacer es meter en algún punto de algún pin en concreto siempre un voltaje constante de 5 voltios que siempre lo tendrás cuando en el coche tengas un más 15, que si lo recuerdas antes, lo de más 15 es con contacto puesto, ¿vale? Entonces, estos voltajes de referencia son fundamentales porque para cada sensor y actuador que lleve voltajes de referencia, lo que sabes sí seguro, sí o sí, como ley divina, es que si en ese pin de esa centralita que va a ese sensor actuador te dice que tiene que tener 5 voltios de voltaje de referencia, eso es ley fundamental. Si no tienes 5 voltios en ese pin, es que tienes algún problema. Y si aquí, en este pin en concreto, no tienes esos 5 voltios de referencia, puede ser que tengas un problema en la alimentación o en la masa de la centralita en cuestión, o que tengas una derivación a masa, o que si, por ejemplo, aquí tienes un conector intermedio, aquí tengas algún tipo de problema, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que llegados a este punto, si no has visto los vídeos anteriores, te los veas, porque son comprobaciones básicas, pero hay que tenerlas muy claras. Oye, ¿qué pasa si tengo un cortocircuito? ¿Cómo van las comprobaciones? Tengo que saber cómo funciona un polímetro, tener muy claros los conceptos de qué es el voltaje, intensidad y resistencia, etcétera, etcétera. Entonces, ten claro que lo que es voltaje de referencia, cuando veas que te pongan más 5 voltios o VREF o que te ponga voltaje de referencia, siempre, siempre, siempre van a ser 5 voltios de salida de la centralita. Y si no son 5 voltios prácticamente clavados, y cuando digo clavados es en el rango de, porque depende de tu polímetro y demás, puede ser 4,90 y algo, 5,10, pero tiene que ser cerca del 5 clavado. Entonces aquí en este esquema eléctrico, si te fijas, por lo que hemos comentado antes, voltajes de referencia, tienes un huevo, ¿vale? Y esto es común a todos los fabricantes. Te pongo más ejemplos.
Mira este ejemplo, es del ECM, Engine Control Module, de un Civic EP3. Y fíjate esto de aquí, que ahora te lo pone en la parte izquierda, y esta es esta manera que tiene el fabricante de decirte que esto continúa por otro lado, porque si te fijas tiene como esta línea ondulada, tanto al principio como al final. Y si sigues los esquemas, ves que continúa. Es otra forma de decirte el fabricante que este componente, que es la centralita del motor, continúa en otro lado. Y aquí fíjate que tienes esto, que te pone 5 voltios. Que 5 voltios es en este pin y en este pin, que va a un conector intermedio y que termina, por ejemplo, en el relé de la PCM de Full Injection. Pues bueno, pero vamos, que veas que eso son 5 voltios. Si continuásemos por aquí, que esa también es una manera de que te muestra el fabricante, de decirte cómo un esquema eléctrico continúa en otro lado, este A, claro, si nosotros vamos por aquí arriba, debería continuar este A por algún otro lado. A ver dónde está el A que viene de ese esquema. Aquí nada, K, U, R, fíjate, aquí. ¿Ves? Por aquí veníamos de un voltaje de referencia de 5 voltios de la centralita del motor, que si te fijas, se une de forma común y alimenta a todos estos componentes que son inyector número 1, el 2, el 3, el 4, válvula de admisión, CMP, CKP. Es decir, todo esto son voltajes de referencia que vienen de este punto común y vienen de la centralita de los pines tal y tal. Entonces, si tienes algún problema en los voltajes de referencia, ninguno de estos sensores y actuadores te va a funcionar. Y encima, aquí tenemos este punto, es común a todos. Entonces, si por lo que sea dejan de funcionarte el inyector 1, el 2, el 3, la válvula de mariposa, el CMP, el CKP y demás, sabes que es bastante probable que a lo mejor el voltaje de referencia, yo lo que haría es voltaje de referencia lo primerito de todo, porque estoy viendo que es común a todo ello. Por eso los voltajes de referencia son un dato tan importante, porque pueden afectar a muchos sensores actuadores del motor, y estás viendo que cada fabricante te lo puede dar de una manera distinta. En cuanto a los voltajes de referencia, te pongo otro ejemplo del fabricante Ford, a ver cómo te lo muestra. Vamos a poner el siguiente ejemplo, que es el sensor de posición de la mariposa, es decir, un sensor electrónico en el que, según tú pises, tiene un potenciómetro interno que sabe en qué posición estás dejando la mariposa. Este tipo de actuadores con sensores tienen también siempre un voltaje de referencia, pero fíjate que a diferencia de lo que hemos visto antes, aquí tienes el módulo de control del motor, que si te fijas te lo está mostrando en dos lugares distintos, pero porque realmente es una parte punteada y te está mostrando que esta es una parte y esta es otra parte, con sus pines, colores de cables, secciones y demás. Pero lo que me importa a mí ahora mismo es entender cómo hace este fabricante para mostrarme cuáles son los voltajes de referencia. Fíjate que, aunque no me meto en detalle con estos esquemas, fíjate que siempre en los primeros números de cada componente, en este caso aquí tenemos un 9, aquí tenemos un 8, aquí tenemos un 7, y si te fijas corresponden a los diferentes pines del TPS de este motor, en el 2, el 3 y el 1. Pero claro, ¿qué significa este 7 y por qué, por ejemplo, aquí este fabricante no me está diciendo que el voltaje de referencia es este, o es este, o es este? Pues bien, de ahí la importancia de tener la leyenda de cada esquema eléctrico de cada fabricante. Entonces vamos a buscar la leyenda a ver qué significa eso en concreto. También un truquillo con los PDFs, si realmente son PDFs como tal, es decir, que tú pudieses seleccionar este texto, que este texto no es solo un escaneo. Si tú le das a Control F de Control Find, de buscar, y buscas en este caso referencia, te dice que hay 5 resultados y esto es ir probando. Yo, como estos esquemas eléctricos no los uso habitualmente, pues tampoco me sé los truquillos ni nada, pero no es cuestión de aprenderse nada, es cuestión de buscar la leyenda que te dice el fabricante. Entonces, en este caso, lo que te dice el fabricante en esto de los símbolos, que el número 7 es voltaje en corriente continua suministrado en todo momento al sensor. El 8 es la señal del sensor y el 9 es la vuelta de la señal del sensor. Entonces, esto es lo que nos importa a nosotros ahora mismo. Entonces, si volvemos a la página, ahora ya con esta información sí que podemos saber dónde están los voltajes de referencia y qué significan cada uno de estos pines. Entonces, el 7 había dicho que era voltaje en corriente continua suministrado al sensor. Entonces, sabemos seguro que este pin de la centralita y este pin del componente, desde contacto motor en marcha, sabemos que sí o sí, fijo, ahí tiene que tener 5 voltios. Si no tiene 5 voltios, es que hay algún problema. Pues ya sabiendo esto de los voltajes de referencia de las centralitas de motor y otras, siempre que veas VREF o 5V o similar, sabes que eso va a ser un voltaje de referencia que manda la centralita a cada sensor de actuador y que siempre con contacto motor en marcha tiene que tener 5 voltios. Entonces, volviendo al esquema de la Chevrolet Testa con el tema de los inyectores y demás, si siguiésemos más abajo sabríamos que este Crankshaft Position Sensor y otros tienen voltajes de referencia, que estoy seguro que si hemos visto que estos dos pines, el C y el B, estos dos son sensores que terminan aquí, por cómo funciona este tipo de sensores, sé que seguro que este
pin de aquí, el pin A de este sensor, que es este cable rosa, si lo seguimos terminará en algún sitio con un voltaje de referencia. Si seguimos el cable rosa, hago todo por aquí, y si te fijas seguimos ese cable rosa y termina ¿dónde? Voltaje de referencia. Entonces seguro que si tengo algún problema con este sensor en concreto, lo primero que revisaría sería su voltaje de referencia, su masa, y a partir de ahí las señales, que ya sabemos con este vistazo rápido, que aquí seguro que tenemos 5 voltios y aquí tendremos lo que nos toque de la señal, que eso ya sería cuestión de verlo con un osciloscopio y demás, que ya tienes vídeos en el canal, pero haremos más específicos sobre ello. Y además, ¿qué más puedo saber con lo que me está diciendo aquí este fabricante? Que seguramente, y habría que mirarlo, si te fijas pone voltaje de referencia 2, voltaje de referencia 1 y voltaje de referencia. Estoy prácticamente seguro, aunque habría que comprobarlo, esta centralita, a diferencia de lo que has visto antes con el Civic, esta centralita tiene 3 circuitos distintos de voltaje de referencia que se repartirán entre cada uno de los sensores actuadores y demás. Y esto también es una manera de conseguir que si, por ejemplo, uno de los circuitos cae a masa, tiene una derivación a masa, solo caerán todos los sensores y actuadores que estén conectados a este circuito. Pero el resto estarán bien. ¿Vale? Es una manera también que tiene el fabricante de asegurarse de que puede hacer independientes circuitos porque los pone en paralelo. Si te cae uno, no te tienen por qué caer el resto. Por entonces, no me voy a cansar de repetirlo. El tema de los 5 voltios, de los voltajes de referencia en centralitas electrónicas, especialmente en el motor, es completamente fundamental porque es la alimentación constante que reciben cada sensor y actuador que tengan voltaje de referencia y esa es su alimentación principal. Entonces, si tienes algún problema en algún sensor o actuador con voltaje de referencia, lo primero que yo haría sería mirar su alimentación, que es el voltaje de referencia, y su masa, la que corresponda, si la recibe la centralita o del bloque o de la culata o donde esté puesto. Entonces, voltajes de referencia, pillado, porque es fundamental. Pasamos a lo siguiente. Vamos a ver ahora el ejemplo con los inyectores de combustible. Tú en un esquema eléctrico, como te dije desde el principio, lo que tienes que hacer es focalizarte en el problema que tú tienes. Imagínate que tienes algún problema con los inyectores de combustible o quieres saber exactamente si son, yo qué sé, inyectores controlados a positivo, a masa y demás. Aunque tú en un esquema eléctrico como este tengas una cantidad infinita de información como aquí estamos viendo, no te agobies y céntrate en el problema y en los componentes que tú quieras buscar. En este caso vamos a centrarnos en este inyector número 1. Entonces vamos a ver cómo funciona, si está controlado a positivo o más, a ver qué nos dice este fabricante en cuanto a la información de este inyector. Como dije desde el principio, todo componente eléctrico al final necesita un positivo y un negativo para funcionar. Entonces, si este inyector número 1 tiene 2 cables, y aquí por lo que estamos viendo dentro es como una bobina, como si fuese un relé para entendernos, pues va a necesitar un positivo y un negativo para que esa bobina funcione. ¿Vale? Si quieres más detalles de cómo funciona un inyector de combustible, tienes ahí la página web, el funcionamiento interno de un inyector y los vídeos de la centralita programable. Entonces, ahora mismo podrías pensar, vale, ¿y por dónde empiezo? Pues como dijimos al principio, empieza por el punto que tú quieras, del componente que estés buscando. Voy a empezar en este caso por ejemplo, el pin A de este inyector número 1, que además te está diciendo que está en la parte superior derecha del motor, debajo del colector de admisión. Pues a ver, ¿qué podemos sacar de esta información? Este número A es un cable rosa que si nos fijamos va desde este pin número A, llega aquí a este punto, que como recordarás de antes, cuando tienes un punto en un cableado así, generalmente lo que significa es que va a estar unido con este punto, este punto, este punto y este punto. Es decir, ya sabemos que este cable va a estar unido todo por aquí y además va a ser común a los 6 inyectores que tiene este coche en concreto. Si ahora seguimos este cable, ¿a dónde nos lleva? Pues seguimos por aquí, por este cable rosa, que si te fijas continúa por aquí. Y ahora tenemos el asunto este de decir, oye, ¿y a dónde va esto? ¿Qué significa este 1? Como vimos a lo largo del vídeo, este 1 significa que en algún punto del cableado, este 1 tiene que continuar por algún sitio. Entonces vamos a buscar dónde aparece en todo este esquema eléctrico otro 1 como este, con cable rosa, que si lo buscamos por aquí, está aquí, cable rosa, y lo que hacemos es seguir el cable. ¿Y qué es lo que te dice? Que llegas a un conector intermedio o el que sea, y qué es lo que hace meterse a través del pin 14 del conector C1 de la caja de fusibles que está en la parte izquierda del compartimento del motor. ¿Y a dónde llegamos? Un fusible de 15 amperios de las bobinas y los inyectores, y es el fusible número 19. Y claro, ya siendo fusible ya sabemos que va a ser un positivo, que además se une por aquí y podrías ir hasta aquí, por aquí abajo. Aquí me va a llevar a otros componentes que sabemos ya que comparten positivo con todos estos, incluso por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es decir, todos estos positivos son comunes, que vienen a este relé, que es el relé
de potencia número 47, que en situación de reposo como está, normalmente abierto, y entonces esto seguramente se active con algún contacto de la centralita del motor. Entonces solo vamos a tener positivos cuando pongamos el contacto y tengamos 12 voltios. Entonces, ya viendo esto, lo que sabemos es que los inyectores reciben un positivo directo de batería a través de un relé que solo se activa cuando ponemos contacto. Entonces, esto de aquí ya lo que tenemos son todos positivos y además serán comunes a otros positivos que tengamos por allí. Y encima viene a través de un fusible. Vale, pues eso es la parte positiva. Pero ahora, la parte negativa, ¿por dónde va? Si volvemos al inyector número 1, al pin B, pues es lo mismo, cable blanco, que si seguimos el cable, sabemos que llega a un conector intermedio, el que sea, cambia de color a esta especie como de tan, que será como una especie como de naranja, y llega a qué? Al pin número 20, que si te fijas aquí, casualmente es el pin que controla el inyector número 1. Es decir, ¿cómo funciona este inyector al final? Si tenemos el inyector, este siempre va a recibir un positivo directo bajo un relé, el que sea, y que quién va a controlar que ese inyector se active, que es decir, la bobina que tiene el inyector se active, la centralita del motor. Es decir, aquí sabemos que vamos a tener un positivo constante y aquí solo tendremos una masa cuando la centralita del motor decida. Cuando hagamos más prácticas con inyectores y demás, o lo hayas visto en otros capítulos, verás que generalmente lo que veas en la gráfica de un inyector son 12 voltios, si ves en la gráfica de tiempo-voltaje, y solo se activará la bobina cuando la centralita le dé masa, y al final esto hará un pico y una señal. Entonces será en este momento donde el inyector se abrirá, que hará un pulso de inyección. Pero fíjate toda la información que hemos sacado solo del esquema eléctrico, de ver por dónde van cada uno de sus dos cables de cada uno de los inyectores. Hablando de esto del tema de los pulsos de inyección y demás, en este vídeo de aquí, que es en el que probamos el Power Probe de Maestro, que tienes el enlace también ahí abajo, hacemos una comprobación básica con esto, con un Power Probe, para que veas cómo es la gráfica de los inyectores, que casi todos siempre están controlados, como en este fabricante, los inyectores de gasolina, por negativo. Ahí lo puedes ver. La parte de abajo de la gráfica es el que hemos visto antes en milisegundos. El pico máximo de voltaje está ahí. Pues esta es una manera de sacar información de un esquema eléctrico para saber cómo funcionan cada uno de los componentes. Y al final verás que en la mayoría de los vehículos casi todos son siempre el mismo tipo de componentes y su mismo tipo de funcionamiento. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el caso rápidamente de los inyectores de gasolina de un Honda Civic. Este es el esquema de los inyectores de un Honda Civic. Entonces, como habíamos visto antes, si recuerdas, este punto A de donde veníamos, esto era un positivo de 12 voltios, que era común a través de este cable amarillo-negro. Es común a todos estos inyectores. Pero claro, si nos estamos en el inyector número 1, ¿a dónde va? Aquí. O sea, aquí tenemos 12 voltios siempre que tengamos contacto. Entonces, si tenemos 12 voltios en este pin, ¿qué tenemos en el otro? Evidentemente tendremos que tener masa. ¿Y cómo lo sabemos seguro? Pues nos lo dice aquí el fabricante, que entra aquí a la centralita del motor y que hace ir a masa. Bueno, pues como puedes ver, este inyector de combustible de gasolina, en este caso concreto, de un Honda Civic, también ocurre igual. Positivo directo bajo un relé, seguramente si siguiésemos este A, llegaríamos a un relé con un fusible, y masa que es controlada por la centralita del motor. Pasemos al siguiente ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de inyectores, pero en este caso de otro fabricante, para que veas cómo te lo muestra de forma distinta, pero que en el fondo el funcionamiento es siempre igual. Vamos a ver uno de Ford. Aquí tenemos los 4 inyectores. En este caso no sé qué motor es, pero vamos, me vale de ejemplo. Tenemos el inyector 1, inyector 2, 3 y 4. Tenemos la centralita del motor y un conector intermedio y un punto de unión. En este caso podrá ser de positivos o negativos. Vale, pues vamos a analizarlo rápidamente a ver cómo funcionan estos inyectores y si tiene algo que ver con lo que hemos visto antes. Cogemos un inyector cualquiera, en este caso, pues como hicimos antes, el inyector número 1. Cogemos cualquiera de sus dos pines, o el 1 o el 2. Vamos a empezar por el 1, ya que estamos. Aquí, en este caso de este fabricante, ¿qué es lo que te está diciendo ya? Tiene el 15 que esto lo que significa que es positivo bajo contacto, como vimos antes, que además vas a saber que es común tanto al inyector 2, inyector 3, inyector 4 y la válvula reguladora del ralentí. Y además, aparte que te dice que es este 15, si siguiésemos el esquema, pasamos a través de otro conector intermedio, otro punto de positivos comunes, otro conector intermedio, y ¿dónde terminamos? En la caja de uniones de batería, que ¿dónde resulta que vamos a terminar? En este pin número 5 del relé de mantenimiento de potencia, que está normalmente abierto, pasa a través de un fusible, y aquí lo que tenemos es más 12 voltios.
Es decir, en este caso también de estos inyectores vamos a recibir positivo bajo llave y va a ser de forma permanente. Y ahora si miramos cuál es el otro pin, a dónde va, pues si ya teníamos positivo, ¿por qué vamos a tener negativo? A través de este conector intermedio, que a diferencia del otro, fíjate que no tenemos uniones entre las diferentes masas de los inyectores, es decir, no están unidos. Cada inyector es independiente, pero sí que todos forman parte del mismo conector C90, pero no comparten su masa. ¿Y quién le da la masa? La centralita. Y aunque yo no supieses que esto es un positivo, sabes que aquí, en este caso de Ford, sabes que es una masa porque te dice que es 31, que esto es masa. Y así con cualquier ejemplo, cualquier fabricante que te encuentres, los inyectores de gasolina generalmente funcionan todos así. Vamos a pasar a otro tipo de componentes. Vamos a poner un ejemplo más complicado de un componente que es un actuador que todo coche lleva, lo que pasa es que no todo coche lo gestiona de la manera que vas a ver, que es una mariposa electrónica. En el caso de este coche en concreto, la mariposa es esto de aquí, que si te fijas te dice es el Throttle Actuator Control Module Attached to Throttle Body, es decir, mariposa electrónica, que si te fijas ya el fabricante aquí lo que te está dando es una pequeña información de cómo funciona. Es decir, esto es la mariposa de tu coche. Pues vamos a ver cómo funciona basándonos única y exclusivamente en la información que nos da el esquema eléctrico. Si te fijas aquí, el fabricante ya nos está dando cierta información. Tenemos un motor eléctrico y tenemos un sensor de posición, ¿vale? Pues vamos a centrarnos primero en el motor eléctrico, que como te acordarás, por ejemplo, del último vídeo en el que hicimos un circuito eléctrico simple con un relé y con un control manual para activar un electroventilador. Y un motor eléctrico al final, ¿qué es lo que necesita para funcionar? Un positivo y un negativo. Entonces, vamos a empezar por lo sencillo, que es a ver cómo funciona este motor eléctrico, por qué pin de estos dos cables recibe un positivo o un negativo. Y ya te lo voy avanzando. Hay muchos de estos componentes que para funcionar lo que van a recibir a lo mejor es un positivo constante y la masa no va a ser una masa directa de carrocería como podrías encontrar, por ejemplo, y me lo invento ahora, aquí no vas a encontrar una masa directa y aquí un positivo directo de 12 voltios. Generalmente lo que hacen los fabricantes con este tipo de controles electrónicos es darle 12 voltios constantes al motor eléctrico a través vendrá de un fusible y seguramente un relé o lo que sea, y en la masa generalmente está la centralita del motor. Y lo que hará en esta masa de aquí, si tú miras la señal, no va a ser una masa permanente como puedes encontrar en otros lados, sino que seguramente la señal sea de PWM o señal cuadrada o pulso modulado o lo que sea. Que eso ya entraremos en más detalles en próximos vídeos, pero para que te vaya sonando, si tú lo miras con el osciloscopio, esta señal que recibe este motor desde la centralita serán pulsos de voltaje que seguramente estén entre 0 y 12 voltios. Pero bueno, únicamente para que te vaya sonando que todo esto lo llaman PWM, que es un control por pulsos para controlar con más precisión cómo se mueven motores eléctricos y demás. Pero bueno, eso es un tema que ya pudiste ver en parte de los vídeos de la centralita del motor y haremos próximos capítulos dedicados única y exclusivamente a entender este tipo de comportamientos y verlos en el coche. Entonces, como yo ahora mismo no sé por dónde recibe positivo y por dónde recibe negativo, ese pulso modulado, pues voy a empezar al azar por uno. Y voy a coger, por ejemplo, este rojo y voy a empezar por el pin A, que es el cable este marrón. Pues vamos a ver por dónde viene. Si seguimos este cable marrón, ahora dónde nos lleva, vemos que nos lleva al pin número 6. Vale, y debe de continuar por algún otro lado. Pues vamos a buscar este 6 de cable marrón en otra página de los esquemas a ver a dónde nos lleva. Fíjate que lo tenemos aquí, brown, cable marrón. Si seguimos el cable, vemos que no se une con ningún otro, vemos que continúa todo por aquí arriba y vemos que continúa hasta aquí. Fíjate que aquí te pone Tag Motor Control número 2. Esto seguramente sea de señal de PWM de pulso modulado. Pero vamos a confirmarlo, vamos a volver al motor. Vamos a ver por dónde va el otro pin del motor. Este pin B, que es este cable amarillo, que va aquí. Aparece por el pin número 7, que si volvemos estará por aquí. Es este 7. Y si seguimos el cable, no nos va a llevar hasta el otro pin de la centralita que te pone Tag Motor Control número 1. Pues entonces, aquí ya habría que mirar más información más detallada de lo que hace esta centralita del motor para estos dos pines y a ver cómo controla ese fabricante este motor en concreto. Pero seguramente, ya te digo que serán señales de pulso modulado en positivo o en negativo para controlar ese motor. Eso en cuanto al motor eléctrico, pero ahora el resto de cableado que viene aquí, ¿qué significa cada uno? Pues sería cuestión de ir viendo a ver dónde terminan cada uno de estos cables y qué función tienen cada uno. Entonces, vamos a coger este al azar, este pin D con el cable verde oscuro, que va a terminar en este 13. Este 13
debería de estar por aquí en algún punto. Aquí está, y si lo seguimos, a ver a dónde nos lleva. ¡Pum! Al Throttle Position Signal 1. Pues esto es una señal. Señal de posición 1 de la mariposa de admisión. Vamos a pillar este pin C, a ver a dónde nos lleva. Si te fijas, viene por aquí, va al número 2, que si vamos a la otra página del esquema eléctrico, está aquí. Si seguimos el cable, a ver a dónde nos lleva. Low Ref. Pues una referencia a la centralita para ese sensor en cuestión. Vamos a coger el siguiente, este cable púrpura, que si lo seguimos nos lleva hasta el 12, que está aquí. Y si seguimos el cable, ¿dónde nos lleva? Al Throttle Position Signal 2, que es otra señal. Y ahora te cuento el porqué de tener dos señales. Y cogiendo este último cable gris, si lo seguimos, a ver dónde nos lleva, al 5, que si vamos al otro esquema, está aquí. Y si seguimos el cable, y mi apuesta es que eso va a ser un voltaje de referencia que termina aquí. Pues fíjate la información que hemos sacado solo del funcionamiento de este actuador, que es la mariposa de emisión, que tiene un motor y un sensor de posición en el que tienes dos señales. ¿Y por qué tienes dos señales? ¿Por qué en este tipo de sensores tienes dos señales? Pues muy sencillo. Cuando tú tienes algún componente que va a estar directamente relacionado con el control de la potencia del coche, el fabricante lo que no quiere es que te mates. Entonces, este tipo de sensores, como por ejemplo la mariposa electrónica, que va a controlar directamente cuánto acelera el motor según tu demanda, pues lo que suele hacer este tipo de fabricantes es poner dos señales independientes para poderlas comparar, para así confirmar si realmente ese sensor está actuando bien o no. Te lo pongo un ejemplo. Como hemos visto, si vemos la mariposa de admisión, en la que por aquí entra el aire, tenemos un motor eléctrico y tendremos también un sensor dentro de este actuador. Entonces, todo esto está controlado por la centralita del motor. Ahora, cuando tú pises el acelerador del coche, imagínate que tú lo que estás haciendo es pisar el acelerador y pasas de un 0% pisado a un 100% pisado, pues este sensor y este motor están controlados por la centralita del motor. Entonces, dependiendo de la señal que le llegue de los aceleradores, porque también tienen dos señales distintas, tienen señal 1 y señal 2, y aquí en la mariposa tendrán también señal 1 y señal 2, como has visto. Entonces, en función a la señal que le mandas tú con el acelerador a la centralita del motor y la centralita del motor a la mariposa de admisión para que se mueva o no, generalmente todo este tipo de sensores actuadores, la mariposa de admisión y el acelerador, como este tipo de sensores actuadores tienen que controlar de forma muy precisa lo que acelera el motor e intentar que fallen lo menos posible, todos estos componentes al final tienen dos tipos de señales porque buscan cumplir la confirmación por ellos mismos de que realmente ese sensor o actuador está funcionando correctamente. Imagínate, te pongo el ejemplo de la mariposa. Y hemos dicho que, imagínate que este es el porcentaje de apertura y tienes el 100% y el 0. Pues a lo mejor, y me lo invento, tienes una señal que te vendrá por la señal 1 y otra señal que te vendrá por la señal 2. Y entonces este tipo de señales tienen que cumplir una serie de reglas. Si por ejemplo este vale 5, la de señal 2 tiene que valer 10 para que la centralita del motor confirme que estas señales que le está mandando a la mariposa de admisión son correctas. A lo mejor la señal 1 tiene que ser siempre la mitad de la señal 2. O podría ser también de otra manera, que a lo mejor la señal 1 más la señal 2 siempre tiene que dar, por ejemplo, y me lo invento, 5 voltios. Es decir, el fabricante se busca la manera de no depender únicamente de una sola señal, sino ponerle dos tipos de señales para que, mediante unas reglas simples de cálculo, una suma o que una sea el doble que la otra, o la mitad, o lo que sea, confirme que ambas señales funcionan correctamente y no te vas a matar. Vamos a poner ahora como último ejemplo uno de los esquemas eléctricos que a lo mejor más te pueden llegar a liar, pero que vas a ver que si sigues los cables como hemos hecho hasta ahora y vas poquito a poco, verás que es mucho más fácil de lo que parece. Y son los electroventiladores típicos de un motor de gasolina. Vale, esto que tenemos aquí es el esquema eléctrico que podría estar en tu coche de los electroventiladores del motor. Como puedes ver, ¿cuántos electroventiladores tenemos? 1 y 2, ¿vale? Electroventilador izquierdo, electroventilador derecho. Imagínate que por lo que sea tienes un problema en alguno de los electroventiladores y estos no funcionan. Y para averiguar cuál es la posible causa, vamos al esquema eléctrico a ver cómo funcionan. Y una vez entendido y viendo qué componentes están conectados, de dónde vienen las masas positivas y a través de qué, ahí es cuando entenderemos cómo funciona y ahí podremos diagnosticar el problema. Pues vamos a verlo. Entonces, como siempre, para ver cómo funcionan los motores y cómo se activan y en qué condiciones, vamos a empezar por lo más simple. Vamos a coger cualquier de los dos motores. Imagínate que no te funciona el número 1.
este izquierdo, y vamos a ver de dónde le llega cada cosa. Y empezamos por el punto que nos dé la gana. Vamos a ver qué recibe por el pin número A. Si pintamos aquí, seguimos el cable, vamos a través de esta caja de fusibles, a través de este relé. Es el relé del ventilador número 1, que está normalmente abierto. Si nosotros consiguiésemos cerrar este relé, recibiríamos ¿qué? Un positivo directo de batería a través de un fusible. Vale, pues vamos a ver de dónde le viene la masa. Cogemos el pin número B, seguimos el cable y dices, hostia, nos volvemos a meter dentro de la caja de fusibles. ¿Por qué? Bueno, no sé, vamos a verlo. Seguimos por aquí, aquí llegamos al Fan 2 Relay, que fíjate que es otro relé, pero en un relé en vez de 4 pines es un relé de 5 pines. Que si quieres saber cómo funcionan estas cosas, yo te vuelvo a animar a que vayas a consultar el vídeo anterior sobre los relés, porque hablamos precisamente de esto. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Este relé, a diferencia del otro, está normalmente cerrado con este pin. Es decir, llegamos por aquí, seguimos el cable, seguimos por aquí. Aquí no se une ni aquí tampoco, pero aquí sí. Bueno, pues vamos a ver. Y llegamos a este punto de unión. Vamos a decir, vale, podemos ir hacia arriba o hacia abajo. Al azar. Voy a tirar para arriba, a ver si llego a algún sitio. Tiro para arriba y ¿qué pasa? Que llego a un tercer relé. Y encima de 5 patillas, que está normalmente abierto con este. Entonces, si por aquí no podemos continuar en situación de reposo, vamos a seguir por abajo. ¿Y a dónde llegamos? Hostia, estamos llegando al pin A del otro motor eléctrico. Y dices, vale. Bueno, pues si seguimos este pin y seguimos por el motor, a ver dónde nos lleva. ¡Pum! Masa G101. ¿Qué narices está pasando aquí? Acuérdate, quédate con esta imagen. Acuérdate de los primeros capítulos. ¿Cómo están conectados estos dos motores entre sí? Si tienes dudas, te animo a ver los capítulos anteriores. Pero fíjate que aquí se ve claro, este motor eléctrico en situación de reposo, fíjate que en situación de reposo no recibe un positivo, pero a través de su masa está conectado en serie con el motor número 2. Entonces, ¿qué ocurriría si por lo que sea este relé 1 se activa? Es decir, esto se cierra, este motor recibe un positivo por aquí y está conectado en serie con este motor de aquí. En esta situación en la que estamos viendo ahora mismo, de este motor en serie con este, ¿qué voltaje recibiría este y qué voltaje recibiría este? ¿12 voltios o menor que 12 voltios? Pues en esta situación, solo activando este relé de aquí, y vamos a asumir que los dos motores serían iguales, solo activando este relé y estando este motor en serie con este, asumiendo que son motores iguales, ambos motores van a recibir la mitad por estar conectados en serie, con lo cual, ¿a qué velocidad van a soplar estos ventiladores? A la mitad que si recibiesen 12 voltios. Es decir, solo activando un relé ya ves que puedes obtener una velocidad de ambos ventiladores. Vale, cojonudo. Si un circuito en paralelo luce así, es decir, recibe el voltaje constante de la batería, que en este caso son 12, ¿qué ocurre? Lo haces al revés. Haces un circuito en serie con las dos bombillas. ¿Qué le pasa al voltaje? Recuerda, como en el capítulo anterior, dijimos que el voltaje era la fuerza con la que se podían empujar los electrones para mover una corriente eléctrica, con lo cual en una bombilla, si tú le bajas el voltaje, ¿qué hará la bombilla? ¿Lucir más, menos o igual? Vamos a verlo. Aquí lo que tienes es un circuito en serie. Fíjate lo que lucen las bombillas. Lucen, como verás, mucho menos que lo que estaban luciendo antes. ¿Por qué? Porque estas dos bombillas están en serie la una con la otra y en paralelo con la batería. Ahora, ¿qué pasa si en vez de activar este relé nada más, activo, por ejemplo, este relé 2? Es decir, esto no quedaría por aquí, sino que activaríamos el relé aquí. Entonces este cable se uniría por aquí y fíjate la diferencia. Ahora, ¿a dónde va directamente? A masa. Entonces, en esta situación, fíjate que habríamos pasado de poner este motor en serie con este a poner este motor directamente de positivo a masa. Entonces, sabemos que si activamos este segundo relé, obligatoriamente vas a tener que activar este también para que este motor reciba positivo por aquí y negativo por aquí. Y entonces, ¿qué voltaje recibiría a diferencia de antes? Como ya no tiene este motor conectado en serie, seguro que este motor ya va a recibir 12 voltios. Vale, pero es que ahora ya nos queda un tercer relé. Porque ahora lo que pasa es que si solo activamos estos dos relés, este segundo motor no recibe nada. Entonces, ¿qué pasaría si yo activo este tercer relé? Fíjate si seguimos este cable de aquí que va al motor. Y vamos a ver qué es lo que está recibiendo a través del fusible. Y ¡pum! 12 voltios. Entonces, en este motor tendríamos 12 voltios. ¿Y qué pasaría con la masa? ¡Pum! Recibiríamos negativo por aquí. Es decir, si activamos los tres relés a la vez, vamos a tener a este trabajando a 12 voltios, a este trabajando a 12 voltios y dando su máxima velocidad. Pero si por lo que sea solo activásemos este,
tendríamos a este motor trabajando a 6 voltios y a este motor trabajando a 6 voltios, con lo cual a una velocidad que sería la mitad de lo que podría dar esos electroventiladores. Entonces, con un esquema así has visto que puede ser complicado de seguir, pero realmente si vas pasito a paso ya puedes entender muy bien cómo funcionan componentes aparentemente complejos de un esquema eléctrico así, pero que con 3 relés y 2 electroventiladores puedes conseguir velocidades distintas. Y es solo seguir cable y tener conceptos claros básicos de electricidad como vimos en capítulos anteriores. Bueno, pues llegados a este punto, Petrohead, creo que hemos cubierto lo básico de los esquemas eléctricos en automoción, y cuando digo automoción puede ser cualquier cosa de cacharro con ruedas que funcione a corriente continua, y esto es solo la introducción. Entonces, en próximos capítulos iremos viendo funcionamientos concretos de sensores, de actuadores, de centralitas, de mogollón de cosas, usaremos esquemas eléctricos y haremos pruebas en el coche, pero esto es fundamental. El comprender cómo funciona un esquema eléctrico, sentar las bases de lo que es, cómo te dice el fabricante que funcionan las cosas a nivel eléctrico y electrónico en su coche, esto es fundamental. Me queda una última cosa que comentarte, que es de dónde conseguimos nosotros los esquemas eléctricos. Pues bien, dependiendo del cacharro que estés tocando, del coche que tengas, te será más o menos fácil conseguirlo. Al final es todo buscar en internet. Ya hemos hecho varios vídeos dedicados a este tema sobre cómo conseguir los manuales de taller y los esquemas eléctricos, pero, así como norma general, está todo en internet. Entonces, lo bueno es que cuanto más antiguo sea un coche, más facilidad tienes de encontrar esos manuales de taller y esquemas eléctricos en foros, en descargas de páginas especializadas. Te los puedes comprar en libros físicos como los Haines, que estos son manuales que son una maravilla, que son manuales aparte del fabricante, digamos que son paralelos. Y cuanto más antiguo es tu coche, más posibilidades hay de que te lo puedas comprar. Y ahí abajo, de todas formas, te dejaré un link directo a Amazon para que tú puedas buscar manuales de Haines para tu modelo. En cuanto a los Haines hay que tener un poco de precaución porque si tu coche, por ejemplo, es una versión limitada o es una versión especial de un modelo en concreto, por ejemplo, con un 205, en los Haines generalmente no están cubiertos los 205 GTI. Entonces, bueno, te buscas la vida, buscas en foros y demás para encontrar los manuales de taller y esquemas eléctricos. Y ahora, si son coches más actuales, siempre te quedará la opción de, por ejemplo, con PSA, tener su página que se llama Service Box, que ahí tú puedes registrarte y acceder a determinada información, y generalmente para acceder a los esquemas eléctricos pagas el acceso un día o los que sea, te lo bajas todo y a correr. ¿Qué es lo que hice yo con los esquemas eléctricos del proyecto del swap del 205? Ahí lo que hicimos fue juntar las instalaciones eléctricas de 4 coches diferentes para crear uno, pasando de 50 caballos a 170 caballos y homologado para calle. Si quieres saber más sobre ese proyecto, todo el paso a paso y demás, hay como 80 vídeos o por ahí de todo ese proyecto en el que la parte eléctrica tuvo un peso importantísimo. Te dejaré también la lista de reproducción ahí abajo con todos los vídeos del proyecto y por aquí arriba por si te interesa. Si tú no encuentras los manuales de taller o esquemas eléctricos en los foros, casi siempre tienes la opción de comprar los manuales físicos en alguna tienda especializada, tipo Libro Motor o similar. Y hablando de coches actuales, pues ya me estoy a lo mejor refiriendo a modelos del año 2010 en adelante, todo lo que sean vehículos actuales. Generalmente es bastante más complicado encontrar los manuales en un formato PDF o lo que sea en internet. Siempre tienes la opción de entrar a la página oficial del fabricante y pagar un acceso como si fueras un taller independiente, pero eso ya es más farragoso y tendrías que ponerte en contacto con el fabricante y demás. Entonces, no me voy a meter en cómo encontrar cada manual de taller de cada modelo, porque si no esto sería un vídeo de 200 horas y no es el objetivo de este vídeo. El objetivo de este vídeo es entender cómo leer los esquemas eléctricos. Ahora, cómo tengas que encontrar tú en concreto tu manual o esquema eléctrico para tu coche, eso ya te lo dejo a ti para que investigues en internet, porque te garantizo que dedicándole horas y generalmente buscando en inglés es infinitamente más fácil encontrar los esquemas eléctricos. Petrohead, hemos llegado hasta este punto. He cumplido la promesa que te hice al principio del vídeo sobre que después del vídeo ibas a entender, o por lo menos ibas a poder interpretar esquemas eléctricos. ¿Sí o no? Déjamelo ahí en los comentarios, porque así también es como podemos recibir feedback si todas estas explicaciones, ejemplos y demás cosas de los cursos los hacemos bien, porque todo esto está enfocado para ti. Y sobre todo, y lo más fundamental, lo he repetido en todos y cada uno de los capítulos, la electricidad única y exclusivamente la vas a entender si te pones a hacerlo tú mismo. Es decir, si te pones a cacharrear
coge el esquema eléctrico, cógete un polímetro que te dejo ahí abajo en la descripción los que usamos, además una variedad en función al precio y el uso, y vete a tu coche a toquetearlo. O hacer prácticas como vimos en capítulos anteriores con componentes eléctricos sencillos. Ya en los capítulos anteriores te había dejado los links para que te los pudieses pillar. Y la electricidad única y exclusivamente la vas a entender si practicas. Si no practicas, no lo vas a pillar. Entonces te animo, como todo lo que hacemos aquí, a que tú mismo seas el que cacharrees con el esquema eléctrico en tu coche. Disclaimer, siempre teniendo en cuenta las precauciones que hemos contado en todos los vídeos anteriores. Si le prendes fuego a tu coche, no es culpa mía. Además, si aprecias todo esto que hacemos, si te gustan los cursos de electricidad, el resto de cursos que hacemos, la formación gratuita que intentamos compartir contigo, te animo a unirte a los miembros del canal, que lo tienes ahí abajo en el botón de unirse, o a los miembros de Patreon, que también tienes el link ahí abajo, o si quieres directamente darnos una pequeña ayudita ahí en forma de petrodólares, también te dejamos ahí el botón ese que pone Super Thanks, en el que puedes hacer una donación que tú quieras. Y todo esto siempre te lo agradeceremos desde el fondo de nuestro corazón. Bueno, Petrohead, pues hasta aquí hemos llegado. Ya hemos cubierto desde lo más básico, basiquísimo de los esquemas eléctricos en la primera parte hasta de lo más complicado que puedes encontrar en un coche en esta segunda. Aún así, te animo, como te dije al principio, a que si tienes alguna duda, algún esquema eléctrico que no entiendas de tu coche, algún esquema que digas, es que esto no entiendo cómo va, no sé cómo funciona mi radio, no sé cómo va el esquema eléctrico de mi centralita de motor, no sé cómo funciona el sensor de mariposa o la válvula de ralentí, lo que quieras. Te dejo ahí abajo en la descripción del vídeo el email donde nos puedes mandar tu WeTransfer o Google Drive o lo que tú quieras con el esquema eléctrico de tu coche y tu duda, yo qué sé, en la página tal quiero saber cómo funciona esto. Y lo iremos incluyendo en futuros episodios. Además, gracias a ti por llegar hasta aquí, a MasterD por patrocinar el vídeo y espero que toda la información que te vamos proporcionando sobre la parte técnica del mundo motor, más lo que te puede ofrecer MasterD si quieres en cuanto a formación técnica arreglada, haga que sigas mejorando, que sigas aprendiendo, que si quieres incluso te dediques profesionalmente a esto. Así que nada, Petrohead, nos vemos en los siguientes episodios que van a venir muy cargaditos, ya no solo de esquemas eléctricos, sino que vamos a toquetear coches. Incluso vamos a ver si conseguimos unas mesas de prueba que van a estar muy guapas. Y de los próximos capítulos que verás también será temas de Cambus en Motorsport. Como ya viste hace un año así cuando estuvimos hablando con Alex de Canard Engineering, que ahí hacen auténticas locuras. Así que vas a ver que se viene auténtica cremaza de la buena aquí al canal y espero que entre todos sigamos aprendiendo. Cualquier duda déjanosla en los comentarios. Te animo a visitar los links de MasterD y nos vemos en la siguiente. Hasta otra. Porque nos mola. Sí, o porque estamos enfermos.